Discutimos de la cultura y todas sus aristas en Artes y Oficios por Radio USACH. Estamos de vuelta en Artes y Oficios en la 94.5, también en la señal del 50.2 de la televisión digital abierta, y escuchábamos Parará, este nuevo estreno de la banda nacional Chica Rica. Y como les contábamos al inicio del programa, este viernes 25 y también el sábado 26 de abril se estrena Yacimiento, una reflexión sensible acerca de la identidad, la memoria y el impacto de la minería en el territorio y sus habitantes. Esta obra transdisciplinar fusiona la instalación, la performance y el arte sonoro, y es codirigida por Camila de la Jara y también Andrea Gómez, ambas arquitectas, quienes nos acompañan el día de hoy en esta edición de Artes y Oficios. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias. Hola, Paula. Gracias, hola Paula, gracias. Oye, muchas gracias por venir el día de hoy, también empezando esta alianza que estamos ahí realizando junto al Centro de Creación y Residencias Artísticas NAVE, en la celebración de sus 10 años, que harta pega ahí también. Uh-huh. Así que bacán, qué bueno tenerlas el día de hoy. Y en primera instancia quería preguntarles un poquito más acerca de Yacimiento, cómo nace este trabajo. Hay una historia familiar, también hay una memoria ligada, si me pueden contar un poquito más. Sí, bueno, con Andrea, ambas vivimos en Chuquicamata hasta el año 2006. Y el año 2007 se cierra el campamento, se traslada toda la población a Calama. Uh-huh. Y luego, bueno, con Andrea en el 2015, en la celebración del centenario del campamento, que es una celebración que se hace todos los años en mayo, 18 de mayo precisamente. Bueno, este 2015 hicimos un mapa de memorias en el que fue un ejercicio donde invitamos a la comunidad que visita el campamento durante 3 días a dejar en un mapa un recuerdo, una vivencia de sus vidas ahí en Chuquicamata, y normalmente iba asociado como a la casa donde vivieron, o quizás era como en los juegos de la esquina donde tenían algún recuerdo de infancia. Y nos quedamos con ese material, 200 memorias con las que, de archivo, digamos, con las que nos inspiramos un poco para desarrollar el proyecto Yacimiento que estamos haciendo hoy. Uh-huh. Sí. Claro, nos preguntábamos mucho sobre el formato de cómo compartir esas memorias. Y claro, después de 10 años logramos traer esto como a la luz de una manera escénica. Uh-huh. Y en ese sentido, claro, por una parte revisitamos esas memorias, contactamos a personas que habían dejado sus memorias en ese proyecto, en este mapa colectivo. Uh-huh. Y también hicimos un estudio de campo al norte, en donde entrevistamos también a otras personas de la comunidad chuquicamatina. Yeah. Y esas entrevistas como intentaron ser lo más diversas posibles en cuanto como a la manera en cómo se relacionaban con Chuquicamata, cómo habían llegado, un rango etario, claro, como para tener una amplia gama, como un amplio espectro de memorias, uh-huh, de voces, sí, en torno a este territorio. Uh-huh. Qué bacán. ¿Y cómo se conocieron las dos? ¿Como cuando vivían este tiempo en Chuquicamata se encontraban, como tienen una amistad desde ahí, o fue más adelante? Más o menos, porque si bien un pueblo chico, uh-huh, en realidad igual era grande, o sea, como íbamos en cursos paralelos, estábamos en distintos cursos, vivíamos en la misma villa, uh-huh, en la Ucahuasi, y nos ubicábamos como de doble echado, pero en realidad en la universidad fue que nos conocimos de verdad y nos hicimos amigas. Qué bacán. Sí. Claro, llegamos ahí, nos encontramos en el primer día de arquitectura y fue como, hey, tú eres de Chuqui. Yo también. También amistad y claro. Yeah. Y durante muchos años, como hablábamos sobre, hay que hacer algo con Chuquicamata, uh-huh, hay que rescatar y mantener viva esa memoria. Porque claro, es un caso bien particular. Hoy sí, es un lugar que está totalmente cerrado y que se puede acceder una vez al año en el aniversario, uh-huh, que es como sí, el gran evento para todos los chuquicamatinos, porque es el momento en donde se puede acceder a lo que aún está abierto de Chuqui. Claro, hoy día hay un polígono que se logró rescatar, digamos, que es como la plaza de armas y el centro cívico. Uh-huh. Pero en realidad a las casas no se pueden acceder, y también hay varias casas que están hoy día bajo tierra, como también el hospital, que fue el hospital Roy H. Glover, fue como uno de los hospitales
como con mayor tecnología en su momento y los chuquicamatinos extrañan mucho el hospital. Y hoy día está tapado. Claro, entonces la idea con esta obra es como traer ese paisaje como eso que hoy en parte es inaccesible, como Claro. volver a hacerlo accesible de una manera más sensible, abstracta, poética. Sí, pues, ustedes hablaban ahí que, bueno, ambas salen ya cerca del 2006 de Chuquicamata, y bueno, Chucky se cierra el 2007, ahí definitivamente, también como leía adelante en un reportaje de la revista Anfibia, en una crónica, como a partir de una crisis también a nivel medioambiental, que es súper importante y que finalmente también afecta a las personas que vivían en Chucky, y en ese sentido quería preguntarles a las dos cómo fue un poco ese cambio, como ese cambio de paradigma, cómo salir de estas villas, si necesariamente se vinieron a Santiago, ¿cómo fue ahí un poco el recorrido de los dos? Claro, el 96 se declaró Chuquicamata como zona saturada de anhídrido sulfúrico y material respirable tóxico. Y yo llegué el 96 a Wow. vivir ahí, Claro. ahí a segundo básico. Ya. Oh, Llegué qué en el heavy. año en que se declaró como zona saturada de contaminación. Oh, es como llegar a Quintero hoy en día. Claro. Una cosa así. Claro. Y también, como desde nuestra experiencia, vivimos como la última colita que le quedaba al campamento. En el fondo, hace muchos años que antes que llegáramos, ya estaba planificado el cierre del campamento. Hoy día es una zona industrial. Y luego también nosotras como empezamos a, también desde nuestra propia vivencia, a entender un poco más la historia y todas las veces que se fue modificando el campamento, las casas, varias estaban diseñadas para ser como trasladadas a medida que iba creciendo la mina. Entonces, claro, como irse dando cuenta de eso, yo cuando llegué, bueno, muchas personas también llegaron a Chuquicamata y venían de otras ciudades de Chile y para mí al menos fue un cambio radical porque yo vivía en San Pedro de la Paz, Concepción, ¿Ya? y llegué a Chuqui y era como un pueblo fantasma ya en ese entonces y estaba lleno, o sea, había todavía muchas familias ahí, pero era un cambio radical. Y luego, claro, hablando con toda la comunidad, hay generaciones que vivieron, o sea, muchas generaciones que vivieron Claro, ahí en el toda la campamento, vida ahí. toda la vida, nacieron ahí, lograron también que en la cédula de identidad salga que nacieron en Chuquicamata. Ah, qué bacán. Eso no sucedía antes, entonces, claro, también cuando te das cuenta que ya no van a haber más chuquicamatinos naciendo ahí, como que hay una cosa de arraigo que es una inquietud que teníamos y que también toda la comunidad comparte y es como esos sueños que teníamos ahí todos juntos, como dónde quedan, como buscar ese recuerdo inmaterial, ese patrimonio inmaterial. Claro, y súper fuerte como vivir una infancia también sabiendo que ya había una parte clausurada, cerrada, bajo los botaderos, como mucho misterio ahí también, porque claro, vivimos como el último suspiro de Chucky y para atrás hay un montón de historia, un montón de historia. Y mucha tradición también, como muy importante a nivel como de industrialización también de Chile. Claro, Sí, sí, sí. claro, claro, como avances tecnológicos, Sí. la gente allá está súper orgullosa de todo lo que Todos los lograron logros, hacer como en cuanto a avances de industrialización. Qué bacán. Claro, la nacionalización del cobre Sí, pues sí, sí, sí. también. Y bueno, y el sentido de la comunidad, que allá es súper poderoso. Ya. Yo creo que como por el mismo hecho de vivir en un lugar tan aislado, ahí de repente como que te obliga a afiatarte con los vecinos y claro, se hacían un montón de celebraciones, como hay mucho... El deporte era muy importante. El deporte era Ya, súper sí. importante, como grandes boxeadores, basquetbolistas, futbolistas en el norte allá. Sí. Qué bacán. ¿Y lograron Sí. notar eso también como en los testimonios que fueron recolectando? Sí, un Ya. montón. Como... Sí, como por ejemplo conversamos con Juan Rojas y como la calderería, las maestranzas tenían cada uno sus especialidades y cada uno también tenía como su equipo de fútbol. Ya. Entonces decían que jugar entre ellos a las competencias de fútbol, la Copa Minera, era un festival súper importante desde lo deportivo y Claro. como la manera en que todos se conocían
y jugaban, pero también peleaban. Sí. Sí. ¿Y cómo fueron ahí haciendo el traspaso de todos estos testimonios que fueron reuniendo también a lo largo de todos estos años, como también tener ese tiempo de pausita ahí después de toda esta recolección, a la obra que se puede ver ahora este fin de semana en Nave? Claro, hay un trabajo ahora, antes estaba un registro como un archivo escrito, Ujú. y ahora lo estamos trabajando principalmente de manera sonora. Ya, qué bacán. Entonces, claro, las voces de las personas que entrevistamos aparecen de manera más abstracta Ujú. en la obra. Pero claro, con la Camila hay demasiadas historias, hay muchas memorias. Y claro, de repente es difícil como volcar todo eso en una obra. Y yo creo que igual definitivamente vamos a seguir trabajando con estas memorias más allá de esta obra. Claro. Sí, Mm. claro, porque son muchas historias, entonces tampoco es bastante responsabilidad decir como estas son las memorias, como de ninguna manera lo vemos así y de cierta manera nosotras como que queríamos traer una cosa bien atmosférica, Ujú. como desde ese fue como un poquito el inicio, como ¿cómo hacemos que alguien que nunca ha estado en Chuquicamata pueda sentir que estuvo ahí? Claro, Y desde ahí aparece algo bien interesante que es el viento. ya. Sí, ese es como spoiler. Ah. Como elemento importante también para la configuración de esta propuesta, ¿no? Claro, Ajá. claro. Sí. El paisaje para nosotras es algo muy importante, Yeah. como que define mucho la personalidad de las personas, cómo ellas viven ese paisaje tanto natural como artificial, porque es un choque grande de fuerzas allá, como lo natural y eso natural que fue súper modificado. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es como un paisaje súper marciano, Ujú. como de otro planeta. Sí. Y en estos, como esta gran cantidad de testimonios que pudieron ir recolectando, ¿pueden como identificar una cierta identidad chuquicamatina? ¿Cómo se puede clasificar de alguna manera las distintas experiencias de las personas con las cuales pudieron conversar? Sí, igual son bastante diversas, Ajá. pero claro, como que está ese orgullo de mucho como de ser como el sostén del país económico. Ya. Es que sí. El mineral. El mineral. Sí. Ajá. Eso fue algo muy bonito que descubrimos ahora, que la gente está muy agradecida del mineral. Ya. El Sí. mineral, el cobre, el mineral es como una entidad ahí omnipresente, Ujú. a la cual se le tiene mucho respeto y se está muy agradecido. Eso lo encuentro precioso, Sí, como qué lindo. hablar del mineral. Ujú. Sí, y luego como también orgullo del trabajo que se ha hecho, Ujú. lo cercano a lo tranquilo que era Chuquicamata, el deporte es algo que siempre la mayoría comentaba. Claro, Sí. y los fuertes lazos entre las personas, Ya. Ujú. que fue como algo que se rompió en el momento del traslado a Calama. Claro. Ujú. Como te sacan del lugar en donde viviste y la manera de relacionarte con las personas obviamente cambia. Sí, cambia todo. Ujú. Entonces, claro, en realidad son principalmente, o una de las cosas importantes, como Ujú. los lazos entre las personas. Ya. Sí, Qué bacán. como el sentido de comunidad, Ujú. un sentido de comunidad. Ahí para todas las personas que nos están escuchando la 94.5, estamos conversando con las codirectoras de la obra Yacimiento, que tiene funciones este fin de ahí en Nave, Camila de la Jara y también Andrea Gómez. Chicas, quería preguntarles igual ahí para que la gente que nos está escuchando, que entienda un poco con qué se va a encontrar en esta propuesta, porque hablábamos de que son distintos tipos de lenguajes, es una obra transdisciplinar. Si yo voy y me compro el ticket, ¿con qué me voy a encontrar ahí en Nave? Buena pregunta. Sí. Bueno, este es un viaje, Ajá. entonces van a poder encontrar, bueno, esta como acumulación de memorias, el viaje de la mujer de cobre, Ujú. que es nuestra protagonista, y bueno, es como una experiencia súper sensorial. También estamos muy contentas porque va a participar la red de salas. ¿Ya? Entonces va a haber, en una de las funciones va a haber una intérprete y bueno, todo un recorrido también desde este grupo que estamos súper contentas también de tener esa posibilidad. Pero bueno, Yacimiento es una obra interdisciplinar, entonces vas a tener un cruce de performance
canciones. Ah, bacán. Sí, va a haber música, va a haber un baile. Sí, Sí. como cuerpos ahí en tensión y en relación con el paisaje, con aquello que aún existe y se va a ir ahí como revelando a través del sonido, los materiales, Yeah. la iluminación. Ujú. Sí. Yo quería decir también que además de Santiago, se va a presentar en el norte, Bacán. que eso es muy importante para nosotras porque, claro, esto de alguna manera es compartir Chuquicamata con personas que no conocen el lugar, Ujú. pero es primordial también como Sí, llevarlo como allá. mismo. Sí. Llevarlo allá y Ujú. vamos a presentar en el Colegio Chuquicamata en Calama ¿Ya? el 11 y 12 de mayo 12 y 13. 12 y 13 de mayo. Ujú. y en Chuquicamata el 18 de mayo. Vamos a dar cierre Para el en el aniversario de Buena, sí, Chuquicamata. bacán. Porque va a ser un evento importante. Ya. Este año se celebran los 110 años Ya. del campamento. Wow. Claro. Entonces, claro, esa instancia es como un encuentro y catarsis de chuquicamatinos. Ahí. Hay mucha experiencia compartida. Sí, Sí. sí, sí. ¿Y tienen interés luego como de armar esta obra, de llevarla como a un fanzine, a un librito, como donde estén archivados todos estos testimonios? ¿Tienen como planes ahí? Bueno, tenemos planes de llevar la obra a Yacimiento, ojalá mostrarla, hacer una gira, sería lo máximo. Y luego también, sí, como tenemos en la mira, hacer una bajada de estas memorias escritas que están ahí. Y sí, yo creo que un camino es un librito, Ujú. es lo que se viene. Claro, o alguna plataforma virtual en donde uno pueda ver este lugar Ah, bacán. linkeado a las memorias, Me ya sea encanta. Transmedia. escritas Sí. o son de manera sonora. Ujú. Pero claro, hay un montón de archivo que tiene que ser compartido, como que sentimos que, claro, hay muchas cosas que igual quedaron fuera de la obra, Ujú. porque nada, uno tampoco lo puede abarcar todo, es muy amplio. O sea, uno habla con una persona y ahí hay un espectro muy Sí, pues, muy sí, grande, es muy una- grande, muy distintas sensible historias y todo también. parece todo es muy interesante. Entonces, claro, yo creo que definitivamente vamos a seguir trabajando. Yo intuyo, o sea, bueno, ya lo es un poco como el tema de nuestra vida, como no podemos escapar de eso. No se puede escapar de la es raíz, inevitable, igual. es Sí. inevitable, es inevitable. Yo lo pensaba como muy de radio también, como que todos esos testimonios se pueden llevar a un podcast, como a propósito de esto de que Ujú. estaban hablando ustedes, de que Claro. el viento va a ser un elemento sonoro importante en la obra, también lo mismo, como que me recordaba al archivo de Radio Piedras de Nicolás Yar, como muy esa onda, como una radioficción también que se pueda llevar ahí adelante. De así todas que- maneras. De Qué todas bacán. maneras, sí. Entonces tenemos funciones este viernes y sábado ahí en Nave, y luego también ahí para todas las personas que nos puedan estar escuchando eventualmente ahí en el norte en www.diariousach.cl. Tenía otra última pregunta que hacerles, porque las dos son arquitectas, entonces ¿cómo se acercan finalmente como a estos lenguajes que son más propios de las artes escénicas y la obra como más artística? Como ¿cuál es el acercamiento, cuál es el cruce que realizan? ¿Cómo llegan también como a este producto que se va a poder ver este fin de? Claro. Sí, el cruce ahí es súper interesante. Yo creo que ahí lo estamos abordando como a través de los materiales que estamos haciendo aparecer y lo sonoro, como que emerjan esos paisajes invisibles que están ahí ocultos en el norte. Ujú. Es un intento de hacer aparecer ese espacio. Ya. Ahora, claro, yo después de arquitectura, bueno, en realidad siempre bailé, pero también tengo una formación en danza. Ah, bacán. Y claro, soy la performer. Entonces, claro, estoy ahí también poniendo mi cuerpo Ah, en la escena. Spoiler. Ah. Sí, sí. En realidad como que todos de alguna manera estamos dentro de la escena transformando ese espacio Ya. en ese otro lugar, Ujú. en ese otro lugar que está en el norte. Bacán. Ujú. Que entrete, chicas, ya para cerrar, una invitación ahí para las personas que nos están escuchando en la 94.5 para que sean parte de esta experiencia. Súper.
Muchas gracias. Gracias. Bacán. Ahí despedíamos a las codirectoras de Yacimiento, Camila de la Jara y Andrea Gómez, quienes nos acompañaron y que también van a tener ahí este protagónico. Las coordenadas son las siguientes: 25 y 26 de abril a las 19 horas, ahí en el Centro Nave, ubicado en Libertad 410, en el barrio Yungay, y luego ya también ahí en el Colegio Gimnasio de Chuquicamata, 2 y 13 de mayo, y luego ahí en el Club Chuqui el 18 de mayo. Chicas, muchas gracias nuevamente. A ustedes. Y vamos a despedir a las codirectoras de Yacimiento escuchando el nuevo single de Addison Rae. Esto es Headphone Zone, y al regreso escuchamos y también conversamos con Francisca Matus en un nuevo panel de cine y series en la 94.5.